Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo está, Juli? ¿Cómo estás, Nati? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muy buenas tardes para ustedes también. Hoy tenemos un montón de información y vamos a empezar por estos datos que son bastante duros. En 2023 hubo 763 fallecimientos por suicidio. El 75% fueron hombres y las mujeres representan el 25%, según datos difundidos por el Ministerio de Salud Pública en el Día Nacional de Prevención del Suicidio. El subsecretario de Salud, José Luis Sergián, aseguró que hubo un descenso en las personas que se quitaron la vida y destacó el trabajo de monitoreo de los intentos de autoeliminación. El 31 de julio, el MIDES inaugurará el primero de 7 centros de atención en salud mental para adolescentes en el departamento de Rocha. Y la ONG Último Recurso advierte que efectivos policiales y personas desempleadas se consideran grupo de riesgo y presentaron en el Parlamento una serie de propuestas para mejorar el trabajo. Tendremos amplio desarrollo de esta información y hay mucho más. Vamos a verlo en titulares. Detuvieron en España a la pareja del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, Giannina García Troche, quien fue capturada en el aeropuerto de Barajas, Madrid, como parte de un operativo coordinado entre Interpol España y Uruguay. La vocal de la JUTEP, Ana Ferraris, sostiene que Pablo Caram no puede seguir ocupando el cargo de intendente de Artigas ni puede postularse a diputado, según lo establece la Constitución. El gobierno autorizó a Montecable, TCC y Nuevo Siglo a fusionarse para ofrecer en conjunto servicios de TV para abonados y transmisión de datos. El Senado votó negativamente la moción para tratar en el plenario el proyecto de eutanasia sin aprobarlo antes en la Comisión de Salud. La Universidad de la República conmemora 175 años y destaca su compromiso con el desarrollo nacional, la innovación, la defensa de la democracia y los derechos humanos. El presidente Luis Lacalle Pou se reunió esta tarde con Javier Milei, previo a participar junto al gobierno argentino y al presidente paraguayo Santiago Peña del acto de conmemoración por el 30º aniversario del atentado a la AMIA. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó este martes la reforma pensional que ampliará la cobertura de pensiones del 24 al 53% el próximo año y pretende llegar al 87%. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que nos pueden ver también en internet en tvciudad.ui. Estamos en vivo en YouTube y nos pueden escuchar en la radio, en la Uniradio de la Universidad de la República, 107.7 FM, o también en internet por uniradio.edu.ui. Ahora van con Natalia Nogués. Sí, salimos del estudio, vamos al contacto con Juan Aldecoa, que está en la Junta Departamental de Montevideo porque la Intendencia rinde cuentas. Juan. Buenas tardes para todas y todos. Así es, Natalia. Se empezó a gestar la rendición de cuentas 2023 de la Intendencia de Montevideo. Esto es en la Junta Departamental de Montevideo. Hace unas horas ya que discuten ediles de la oposición y del oficialismo. En un ratito tendremos la voz del edil Claudio Visillac, presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas de la Junta, y también de parte de la oposición, porque la rendición, se supo hace unos días, arrojó un déficit de la Intendencia de Montevideo de 439 millones de pesos en el año 2023. Se ha hablado bastante en las últimas semanas y también hoy con respecto al caso de un centro asistencial en el que fallecieron 10 adultos mayores luego de un incendio. Esta tarde estuvieron presentes, allí hubo intercambio en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Estuvo presente la ministra de Salud Pública, Karina Rando, y también hay versiones sobre lo que expusieron los ministros por parte de diputados de Frente Amplio, es el caso de Nino Medina. Ese establecimiento había sido inspeccionado 8 veces. En ninguna de las inspecciones que se le hizo, de las fiscalizaciones que se le hizo, se encontró ninguna observación mayor. Hay inconsistencias en la información que se nos brindó, inconsistencia relacionada con recursos humanos en los territorios, o sea, en los departamentos a la hora de hacer esas tareas, inconsistencias relacionadas con visitas y demás. Comenzamos el desarrollo de la información con uno de los temas del día, porque detuvieron en España a la pareja del narcotraficante Sebastián Marcet, Giannina García Troche, quien fue capturada en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, como parte de un operativo coordinado entre Interpol España y Uruguay.
García Troche, que tiene 31 años, es requerida por Interpol Paraguay y es buscada a nivel internacional por su vinculación con el grupo criminal vinculado al narcotráfico y lavado de activos, que es liderado por su pareja. García Troche fue capturada a casi un año del frustrado operativo de la Policía de Bolivia para atrapar a Marcet el 29 de julio de 2023. En esa oportunidad, Sebastián Marcet logró escapar junto a su pareja Yanina, sus hijos y su hermana. La información que tenemos es que viajaba sola con documentación uruguaya. Referente a ese pedido de información, permanentemente estamos chequeando los sistemas. Recuerden que Uruguay fue quien constató cuando se le dio de baja del sistema de Interpol a Yanina García. Cada vez que nos requieren información, Uruguay cumple en tiempo y forma y siempre estamos en constante colaboración con el país que requiere dicha información. La requisitoria de Yanina la solicita Paraguay. Bolivia requiere a Sebastián Marcet. Y el subjefe de Interpol de Paraguay, Virgilio Chávez, dijo a medios paraguayos que, como la orden de captura fue emitida por la justicia de ese país, García Troche debería ser extraditada a Paraguay sin importar que sea ciudadana uruguaya. Además, adelantó que la información extraoficial es que Sebastián Marcet se encuentra en Dubái en el presente, aunque Interpol de España aún no haya confirmado si hay datos vinculados a su paradero luego de la detención de su pareja. Cambiamos ahora de tema, también uno de los temas del día, un día con muchas novedades. Sí. Y les comentamos que el intendente de Artigas, el nacionalista Pablo Caram, fue condenado por un delito de omisión a denunciar irregularidades que deben cumplir los funcionarios públicos. La decisión de la justicia surge de la causa que investiga maniobras con el cobro de horas extras en el gobierno departamental por $8 millones. Tras alcanzar un acuerdo abreviado con la Fiscalía, se aplicó una pena de 14 meses de prisión en régimen de libertad a prueba, con 4 meses de tareas comunitarias de 2 horas diarias. Luego de conocerse el fallo, Caram hizo pública una carta en la que dice que tuvo que pasar una prueba dura y amarga. Añade textualmente: por conductas de terceros me vi manchado en mi honor, se cuestionó mi hombría de bien. Haciendo referencia al acuerdo abreviado que implica el reconocimiento de los hechos de los que se lo acusa, sostiene que tomó una decisión meditada pero muy difícil que aún le genera contradicciones. Sostiene que no cree en embestidas bagualas y sí en la justicia, pero aún así considera que se vio expuesto a una situación sin ecuanimidad. Afirma: si omití hacer algo, que es lo que se me cuestiona, lo hice sin ningún tipo de intención. Aclaró que hizo la denuncia y eso le permite continuar caminando y recorriendo el departamento con la frente en alto, con la conciencia tranquila. Entiende que ahora hay que dar vuelta a la página y redoblar los esfuerzos. Caram renunciará este viernes a la Intendencia para dedicarse a la campaña electoral porque aspira a ser candidato a diputado, porque la pena no prevé inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además del intendente de Artigas, fueron condenados por esta causa el exsecretario general de la Intendencia de Artigas, Rodolfo Caram, primo del intendente, y su esposa, la exfuncionaria Stephanie Severo, por un delito continuado de fraude. La vocal de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Ana Ferraris, amparándose en el artículo 80 de la Constitución, sostiene que Pablo Caram no puede seguir ocupando el cargo de intendente de Artigas, ya que tiene la ciudadanía suspendida. Y según Ferraris, tampoco podría postularse a diputado por el departamento de Artigas, y esto es según el artículo 90 de la Constitución. En febrero de 2023 tomó estado público una serie de hechos aparentemente irregulares en el uso de fondos públicos para el pago de una cantidad aparentemente excesiva, digo en ese momento, aparentemente excesiva de horas extras a una funcionaria. Bueno, reuní la documentación que pude encontrar, actas de la Junta Departamental de Artigas donde se trató el tema y demás. Bueno, con eso hice el planteamiento al directorio de que el tema debía ser tratado porque estábamos ante hechos que aparentemente configuraban violaciones a la normativa anticorrupción y al Código de Ética en la Función Pública. Eso fue en febrero de 2023. Recién en septiembre el directorio resolvió tratar el tema, asumirlo el tema, pero desde septiembre hasta ahora
nunca se trató. Estamos hablando de un jerarca de la máxima investidura a nivel departamental involucrado en hechos de esta naturaleza. Entonces, ¿qué hubiera cambiado? Que hubiera habido un pronunciamiento del órgano que tiene el deber de hacerlo y no lo hizo. Ferraris recordó que, según la Constitución, Pablo Caram no puede ocupar ningún cargo público mientras tenga la ciudadanía suspendida. El numeral 4 del artículo 80 de la Constitución establece la suspensión de la ciudadanía por pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de la condena. Seguimos en tema. El diputado del Frente Amplio por Artigas, Nicolás Lorenzo, dijo que la justicia confirmó lo que han venido denunciando en la Intendencia de Artigas. Sostiene que tanto el intendente como su sobrina y primera suplente, la diputada Valentina Dos Santos, daban horas extras a personas que las ejercían militando para la lista 2525 del Partido Nacional. Una diputada ausente en el Parlamento Nacional, pero que en sus propias redes la veíamos en el despacho, el intendente, su tío, y ejerció órdenes, mandaba en la intendencia, es la que realmente quedó claro, donde también en esas órdenes quedaba también decirle a quién se le brindaba horas extras. Y nosotros, como nos conocemos en Artigas, sabemos que le brindaban horas extras a sus cabos electorales, o sea, personas que trabajaban en la intendencia, que después cobraban horas extras, y muchos de ellos esas horas extras ejercían militando para la lista 2525 del Partido Nacional, mandados por la diputada Valentina Dos Santos. Hay que legislar, el Frente Amplio acompañó, está en estudio aún lo que tenemos que ver con en un próximo gobierno del Frente Amplista, lo podemos hacer a través de Cámara con mayoría, de que las intendencias tienen que ser apoyadas por concurso. Pero no solo eso, sino que tener con la ética y la responsabilidad de quienes ocupan cargos, ¿no? Uno puede perfectamente, el estatuto del funcionario municipal de Artigas prevé el ingreso a través de llamados y concursos. Lo que hizo esta administración fue ingresar a personas a cambio de favores políticos, de juntar gente, ¿no? En las elecciones internas, por ejemplo, a los directores, a los municipales de cargo de confianza, se les hacía abrir una lista. 33 listas abrieron ellos apoyando a la 2525, donde a cada uno de ellos se les, de forma indirecta, se los obligaba a juntar gente, a integrar listas y cobraban horas extras trabajando para el partido político, por el sector del intendente y la diputada, que es lo que estamos hoy hablando con la condena de la justicia. Hay más voces sobre este tema. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dijo que esta decisión judicial que recae sobre las autoridades de la Intendencia de Artigas deja claro que hay que avanzar en el proyecto de ley que regula el ingreso por concurso o sorteo a las intendencias. Y entiende que en todas las intendencias hay situaciones irregulares. Los abusos en las intendencias, sean en todas las intendencias, de cargos de confianza, de ingresos a dedo, y después pasan ese tipo de cosas. Con total impunidad se llevan adelante este tipo de situaciones que nosotros vemos que hay que legislar sobre eso. Nosotros lamentamos que no se haya aprobado ese proyecto en su momento, pero esto evidencia la necesidad de seguir discutiéndolo a futuro. ¿Se debe dar una señal política y pedirle a Caram que expulsarlo del Partido Nacional para que pase por la Comisión de Ética? Bueno, esas son decisiones del Partido Nacional, nosotros ahí no podemos opinar. Lo que nosotros vemos que este tipo de cosas, bueno, se da ahora en la Intendencia de Artigas, pero conocemos el resto de las intendencias que también se dan en cada cambio de gobierno, la cantidad de cargos de confianza que se ingresan y la creación de cargos, porque muchas veces se crean nuevas direcciones y más cargos que tienen que ver con la militancia y con el clientelismo. Las decisiones del Partido Nacional, bueno, son ellos las que las tienen que tomar, ahí no podemos opinar. Lo que sí, esto es una mala señal, porque quien termina pagando esto es la población a través de sus impuestos. Bien, y la senadora de Cabildo Abierto, Irene Moreira, fue dura en una publicación de la red X. Caram va, fue lo que dijo, haciendo alusión al intendente de Artigas. Sí, agrega, los dueños de la moral que daban cátedra ciudadana y se llenaban la boca derramando mentiras, hoy la realidad se hace presente en sus actos. Culmina diciendo que Artigas necesita un cambio y el camino es Guido Manini Ríos.
Bien, y el gobierno autorizó a Montecable, TCC y Nuevo Siglo a fusionarse para ofrecer en conjunto servicios de televisión para abonados y transmisión de datos. El presidente Luis Lacalle Pou firmó la resolución luego del visto bueno de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación. En la solicitud presentada ante el Ministerio de Industria, Energía y Minería, las empresas plantearon el consorcio como forma de preservar su viabilidad. Las 3 empresas controlan más de 53% del mercado de televisión para personas abonadas de Montevideo. Además, son propietarias de Multiseñal, lo que les da un 5% más de presencia en la capital, y también tienen vínculos con cable operadoras del interior del país. Bien, vamos entonces nuevamente al contacto a la Junta Departamental de Montevideo. Así Julieta. es, allí está Juan Aldecoa. Adelante, Juan. Desde hace unas horas se estudia la rendición de cuentas del año 2023 de la Intendencia de Montevideo en la Junta Departamental y nos acompaña el edil Claudio Visillac, quien además es presidente de la Comisión de Hacienda. Visillac, muchas gracias por estos minutos. El reporte, la información se supo hace unos días, dio un déficit de la Intendencia de 439 millones de pesos. ¿Cómo se dio esta tarde aquí la reunión? Desde la oposición se dice que esto es un verso del oficialismo para no aceptar que la administración ha sido mala. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, esta rendición 2023 se da en el marco, para nosotros, en un análisis general de un periodo que ya lleva 3 años y medio y que le queda 1 año de gestión. La Intendencia de Montevideo en este periodo recibió con 1.300 millones de pesos de déficit. Eso tenía mucho que ver a lo que fue la emergencia sanitaria. Entonces, la tendencia al déficit, por más que hubo un resultado superavitario el año pasado, muestra una tendencia a la baja y se da no por el exceso de gasto de funcionamiento, sino por todo lo contrario, por menos ingresos que fundamentalmente se dieron por recortes del Gobierno Nacional hacia Montevideo, que esto se viene dando desde el día 1. Desde el día 1 tuvimos recortes en lo que tiene que ver con los fondos de infraestructura metropolitana, tiene que ver con las partidas de OPP, tiene que ver con la carga de gastos administrativos que se le cargaron a las intendencias vinculado al SUSIBE, tiene que ver con recortes en lo que tiene que ver con el cambio de luminaria a mercurio a LED, donde nos han bajado 168 millones de pesos. Tenemos en varios instrumentos, fundamentalmente vinculados a obras y a servicios, recortes por parte del Gobierno Nacional. De todas formas, yo quiero destacar lo que hace la Intendencia de Montevideo, porque también a pesar de ese ensañamiento que ha tenido el Gobierno Nacional con Montevideo no se detuvo y todo lo contrario generó ciertas políticas que beneficiaron a los montevideanos. A partir de enero de 2024 rige una disminución de la contribución inmobiliaria, esto para casi 350.000 padrones, que es el 70% de los padrones de Montevideo. Tuvimos un Montevideo se adelanta, que fueron 40 proyectos en diferentes áreas vinculados a espacios públicos, a movilidad, limpieza y ambiente, que atendieron situaciones que son preocupaciones donde los montevideanos fijan su atención, que tiene que ver con el equipamiento en limpieza, que tiene que ver con avenidas importantes como fue Luis Valleverres, como fue obviamente Avenida Mendoza. Hicimos lo propio en 21 de septiembre, es un municipio donde no gobierna el Frente Amplio, el municipio de Yache, y ahí tuvimos una obra muy importante el 22 de septiembre entre la Rambla y Boulevard Artigas. Es decir, sumado a lo que ha sido en espacios públicos, el Villa Dolores, el Espacio Modelo, Balcón del Cerro, hemos estado en el Teatro de Verano, Mercado Verde, los Parques Rivera, Rodó, Parque Valle, Parque Prado. Es decir, hemos estado en un sinnúmero de municipios intentando siempre acercarnos a los problemas de la gente. Y en el 2023, cuando estuvo lo más duro de la sequía, estuvimos ahí, apoyando a los productores rurales, más de 22 millones de pesos, apoyando 315 productores rurales que necesitaban asistencia y que lo hicimos con préstamos no reembolsables. En la crisis hídrica, cuando la principal política del Gobierno Nacional era esperar que lloviera, nosotros aportamos 18 millones de pesos para ollas populares, para merenderos, incluso para viviendas de ONASPU, para refugios de animales. Es decir, estuvimos cerca de todos los colectivos que demandaban algún tipo de ayuda en momentos que eran bastante problemáticos. Desde, digamos, el actual intendente de Montevideo y ex director de Recursos Financieros habla de que ese 1,5% de déficit
digamos, actual de esta intendencia está muy por debajo de otros departamentos de Uruguay. Si bien no es menester que opines de otros departamentos, capaz, ¿se hizo un análisis desde el Frente Amplio al respecto? Sí, nosotros estamos viendo, obviamente que el inicio de este estudio comienza hoy, pero obviamente estamos en contacto con nuestros colegas, compañeros ediles de otros departamentos. El endeudamiento que tiene el Partido Nacional en Maldonado es extraordinario. Sucede lo mismo con Rocha, donde se están pidiendo instrumentos de largo plazo porque obviamente no hay caja y eso tiene que ver con una mala administración de lo que tiene que ver con la administración de Umpierres en Rocha, pasa en Maldonado, estamos haciendo consultas en otros departamentos. Lo importante para decirle a los montevideanos que a pesar del trancazo inédito que ha tenido Montevideo, inédito, con un fuerte ensañamiento, lo pueden ver claramente en lo que fue el papelón del juicio político que quisieron impulsar, lo pueden ver claramente el ensañamiento que tienen con la UAM desde el día 1 hasta el día de hoy, intentando cambiar, modificar la correlación de fuerzas dentro del directorio para quedarse con una gran inversión que tuvieron los montevideanos. Nosotros eso lo vamos a seguir señalando porque tiene un impacto muy potente en Montevideo. Un Montevideo que comparado con el 2019 tiene más gente en pobreza, tiene más pobreza infantil, tiene más gente ganando por debajo de los 25.000 pesos, tiene además niveles de desigualdad mayores a los 2019. Y ahí el ABC, que llegó a los barrios leyendo esta realidad, impactando más de 123.000 personas, teniendo el boleto ABC que impactó en más de 42.000 usuarios. Es decir, nosotros utilizamos la evidencia para poder desplegar nuestras políticas en el territorio, siendo sostén de mucha gente cuando el gobierno nacional no estaba, cuando faltaban medicamentos en las policlínicas, ahí estuvimos con el fondo de medicamentos, cuando hubo problema con el empleo y se recortaron becas de INEFOP, ahí estuvimos con el plan Yo Estudio y Trabajo, y podría detallar en cada área un sinnúmero de políticas a nivel departamental que lo que hicieron fue ocupar un vacío que dejó el Estado Nacional. Edil Claudio Visillac, muchas gracias por estos minutos con MD Noticias. Natalia, Julieta, seguimos por ahí, volvemos en un rato a la Junta. Bueno, hoy es miércoles, día de nuestra columna de análisis político. Recibimos con mucho gusto a Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Todo bien? Y ahora, de alguna forma, seguimos desglosando los resultados de las internas y uno tiene mucho que ver con las elecciones departamentales, ¿no? Bueno, sí, en realidad, sobre todo porque en los últimos días surgió un nuevo debate, digamos, Sí. en torno a las elecciones departamentales de Montevideo, sobre todo a partir de una entrevista a Fernando Pereira, donde, digamos, empezó a generarse una noticia sobre algo que dijo y que no dijo, ¿no? Es decir, Claro. porque ahí claramente hay un posicionamiento para el Frente Amplio, primero del rol de Fernando Pereira en este tramo de la campaña como presidente del Frente Amplio, que poniéndolo en una posición de potencial candidato, dificulta al Frente Amplio en su interna. Claro. Después, lo otro que puede dificultar es que empiecen a circular nombres. Eso es algo que el Frente Amplio tiene que cuidar de alguna forma. Y por eso mismo Fernando Pereira en realidad dijo que no era el momento. Sí. Quizás debió ser más claro, más contundente. Categórico. ¿Sí? En decir, Sí, porque bueno, en un momento dijo, bueno, le preguntaron si se sentía capacitado y dijo que sí, y eso es como lo que dio lugar a alguna suspicacia, ¿no? claro, bueno, el tema es ¿a quién le sirve poner esta discusión arriba de la mesa? ¿No? Bueno, a quien le sirve en realidad hoy estar hablando de la Intendencia de Montevideo es más a la coalición, más al Partido Nacional, incluso dentro de la coalición, y quien se está posicionando en ese rol es Martín Lema, Sí, ¿no? claramente. Es decir, como que además reservó su nombre. Recordemos que se registró el partido Coalición Republicana, Sí. que obtuvo el mínimo de 500 votos y por lo tanto está habilitado para competir en la elección nacional, y en la departamental se va a utilizar solamente en la Bien. departamental. Solo se presentó justamente para poder, en esta instancia de las internas, para poder tener la habilitación y presentarse en las departamentales. Claro, y en principio el acuerdo es que se va a presentar en Montevideo, Canelones y Salto, es Sí. decir, las intendencias que hoy tiene el El Frente Frente Amplio como forma de competirle. Y ahí aparece la figura de Martín Lema, que guardó su nombre. Es decir, acá hay un tema que hemos abordado en algún momento, que quien participa en las elecciones internas por un partido no puede presentarse en otro. Exacto. Entonces, el nombre Martín Lema y el de Valeria Ripoll Sí. no estuvieron en las listas de las elecciones internas, por lo tanto están habilitados para competir por la coalición republicana
en el caso de la Intendencia de Montevideo. Entonces, a quien le sirve hoy poner ese tema en discusión es a la coalición, ¿no? Es decir, y ese es un punto que hay que tener presente. Bien, ¿y por qué entonces se instala esta discusión en este momento o entra de alguna manera en ese juego el Frente Amplio? Bueno, acá podemos tener 2 o 3 focos, digamos, de por qué entra en discusión. Ya decíamos, le sirve más a la oposición departamental o al oficialismo nacional que a la oposición a nivel nacional, oficialismo a nivel departamental. De alguna forma, primero, desvía el foco de lo que se está discutiendo, ¿no? Es decir, de alguna forma empieza a discutirse la gestión a nivel departamental y las posibilidades de discutir para el Frente Amplio, empezar una discusión que no tiene arriba de la mesa y que no aparece. También divide la agenda, ¿no? Para el Frente Amplio. Es decir, desde el momento que sale esa noticia, hubo pocas, pero hubo reacciones y hubo que contestar a cuestionamientos de la prensa sobre una noticia que en realidad para el Frente Amplio no está en agenda. Y también buscar golpear la gestión de Carolina Cose como intendente de Montevideo. Por un lado, ir directo a la gestión para hablar de la política departamental, pero por otro lado también, en la medida que Carolina Cose es candidata a vicepresidente del Frente Amplio, también pegar a nivel nacional. Entonces, claramente está la idea de desviar agenda, por un lado, de posicionar la agenda departamental, por otro, con nombres que se están instalando y con una acción para llevar adelante determinadas candidaturas y determinada agenda departamental, y por otro, a nivel nacional, golpear a la fórmula, digamos, a través de la gestión de Carolina Cose. Entonces el Frente Amplio no debería entrar en ninguna discusión que hable o lleve a pensar en una intendencia cuando en realidad no es un tema para esa fuerza política. No, claramente, primero, no es un tema porque no tiene ninguna urgencia para definir lo de la departamental, como puede suceder en otros departamentos, o podría suceder. En caso de Montevideo no aparece como una urgencia. No. Después tiene claramente un objetivo que es de acá a octubre y seguramente a noviembre, es decir, cualquier desvío de atención para el Frente Amplio es negativo. Después hay un tema que es que probablemente quieran llevar al Frente Amplio a discutir, y el tema es si se deja llevar. Bueno, eso es un punto que tiene que tener presente. Si alimenta o no la discusión o si deja, digamos, sin respuesta a quien trata de llevar la discusión hacia ese punto. Además, no es, o sea, realmente es mucho más preocupante de alguna manera o mucho más foco de atención para la coalición de gobierno que para el Frente Amplio por el apoyo que tiene el Frente Amplio en Montevideo. Claro, ya lo tiene en las nacionales, ya lo tuvo en las nacionales, incluso en su peor votación de 2019. Lo tuvo en la departamental, lo tuvo en las internas. En las internas ahora, ¿no? claramente. Entonces, no es un foco de atención para el Frente Amplio y sí es un foco de atención para la coalición y para el Partido Nacional. Y claramente acá el Partido Nacional está jugando, o sea, está dividiendo por un lado la escena nacional y por otro lado está jugando la escena departamental con más tiempo porque ha dividido tareas de alguna forma, ¿no? Están los ediles permanentemente generando noticias y está Martín Lema como potencial candidato de la coalición republicana por parte del Partido Nacional. Muy cortito, porque como siempre nos apuran y tenemos poco tiempo, pero esta noticia que surge ahora, esta condena al intendente de Artigas, Pablo Caram, del Partido Nacional, ¿de qué forma puede impactar a la fórmula de Delgado, sobre todo mirándolo desde esta parte justamente de Montevideo, que es tan preciada o es el foco de atención, como decíamos, justamente para el Partido Nacional más que para ningún otro? No, sin dudas le presenta un nuevo cuestionamiento, digamos, es como una suma de cosas y en este caso pega más fuerte en el área metropolitana, que es más lejana a ese tipo de prácticas, ¿no? y que rechaza más esas prácticas que son bastante extendidas en el resto del país y probablemente tenga un impacto negativo. El tema es si ese impacto negativo va a depender mucho las próximas horas, las reacciones que haya desde la fórmula, desde Delgado, desde el presidente, desde el Partido Nacional, y cuánto impacta hacia afuera del Partido Nacional, pero dentro de la coalición, o cuánto impacta hacia afuera de la coalición. Esos son temas que va a depender mucho de las reacciones que haya en las próximas semanas. Bien, seguiremos analizándolo, Eduardo. Sin dudas, eso seguramente va a estar arriba de la mesa. Hay tela para cortar. Sí. Bueno, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Ya continúa Julieta. Seguimos hablando de política, en este caso llama nuevamente la Junta Departamental con otra de las voces sobre este mismo tema. Adelante, Juana Aldecoa.
Gracias, Julieta. Nos acompaña ahora el edil nacionalista Javier Barrios Bove, quien también está desde hace unas horas, y le agradecemos por este ratito con MD Noticias, está desde hace unas horas con la rendición de cuentas de la Intendencia de Montevideo. Javier, te pregunto si se pudo analizar, se pudo discutir en qué se han destinado esos recursos de ese déficit que surgió hace unos días de más de 400 millones de pesos de la Intendencia. Como tú bien decís, recién estamos comenzando el análisis, la presentación de los distintos departamentos. Ahora está Recursos Financieros, que es el que maneja la caja, entre comillas, de la Intendencia. Tenemos casi 2 meses para analizar y ahí irán dándose las respuestas a esa pregunta que tú decís. Lo concreto es que la Intendencia tiene un déficit financiero o económico de unos 439 millones de pesos, pero también está el déficit social, el déficit en los servicios que le brinda a la población, que también son cosas que vamos a ir preguntando a lo largo de la rendición de cuentas. Más allá del dinero, ¿cuál sería ese déficit social o de población que marcan ustedes? Y a ver, los servicios que se prestan en función de lo que se recauda. Recordémosles a los televidentes que la Intendencia recauda $2 millones de lunes a domingo, los 365 días del año. Si le preguntamos a los montevideanos, ¿la limpieza está bien o está mal en Montevideo? Creo que todos van a decir que está mal. Ahí hay un déficit. Si le preguntamos por las obras necesarias, el estado de las plazas, de las paradas, ahí también hay un déficit. Si preguntamos por el tema de la movilidad, a ti ir de tu casa a tu trabajo, ¿te lleva más tiempo que hace 5 años o te lleva el mismo tiempo? ¿Se ha adecuado la ciudad, ya sea con el transporte privado o con el transporte colectivo? También hay un déficit. Todas esas cosas que impactan en la vida de los montevideanos, la Intendencia está en un debe. Desde el oficialismo, lo decía hace un ratito Visillac, también lo mencionó Nicolás Laza hace unos días, hablan de recortes desde el gobierno nacional. Desde la oposición, lo dijo Diego Rodríguez, y cito textual, es un verso para no hablar de la mala administración de la comuna. ¿Qué pensás tú y qué han discutido en estas horas? Coincido que hay una mala administración de la comuna. Lo que estamos demostrando en sala, que el gobierno nacional no hace recortes por se o para perjudicar a Montevideo. Ha habido recortes porque hay partidas que son porcentuales. El gobierno nacional ha recaudado menos por la crisis, por la coyuntura internacional, de la misma forma que Montevideo ha recaudado menos, y entonces el porcentaje es el mismo, pero son menor la cantidad de dinero. Y las modificaciones que han habido en el criterio se han hecho a través de leyes nacionales. Y también hemos demostrado que esas leyes nacionales han salido con la unanimidad del espectro político. Entonces no se puede decir que el gobierno nacional discrimina, porque si no tendríamos que decir que los legisladores del Frente Amplio en el Senado o en la Cámara de Representantes están discriminando a la propia Intendencia de Montevideo, y eso no es así. Se adecúan las normas y todo el espectro político ha estado de acuerdo en modificarlas. No se puede hablar de discriminación del gobierno nacional, del Partido Nacional, respecto a una intendencia frente amplista. Javier, para cerrar, el exdirector de Recursos Financieros, actual intendente hace un par de días, Mauricio Zunino, habla de que ese déficit de 1,5% del dinero es bastante más bajo que el de otras comunas departamentales. Sobre todo le apunta a aquellas que están comandadas por el Partido Nacional. ¿Qué opinión tenés? Capaz que hay que compararla también con las comparadas con el Frente Amplio, con la de Salto y Canelones. También, te vuelvo a decir, es en función de lo que se recauda. Acá se hablan de los fondos de origen nacional y los fondos de origen departamental. No es lo mismo la cantidad de contribuciones inmobiliarias que cobra Montevideo que la que cobra Salto, Paysandú, Canelones o Rocha, porque en un territorio mucho más amplio tú tenés mucho menos población y como intendencia podés recaudar mucho menos. Lo que sí está claro es que Montevideo recauda mucho e invierte mal. Por ejemplo, Paysandú pasó en este quinquenio de destinar a inversiones de un 10 a un 30%. Montevideo hace 35 años que sigue con un 10% en materia de inversiones. Así no podemos cambiar Montevideo. Javier Barrios Bove, edil nacionalista, lo vamos a dejar, que tiene para un ratito más acá en la Junta Departamental. Seguimos por ahí, compañeras. Bien, muchas gracias, Juan y equipo. Vamos a cambiar de tema, vamos a nuestro tema de portada.
En 2023 hubo 763 fallecimientos por suicidio. El 75% fueron hombres y las mujeres representan el 25% según datos difundidos por el Ministerio de Salud Pública en el Día Nacional de Prevención del Suicidio. Y el subsecretario de esta cartera, José Luis Sadjian, aseguró que hubo un descenso en la cantidad de personas que se quitaron la vida y destacó los buenos resultados del monitoreo en tiempo real de los intentos de autoeliminación. Tenemos 20 medidas que se han tomado en estos años. Voy a relatar algunas de ellas porque fueron muchas más desde todas las organizaciones. Por supuesto que la primera creo que ha sido una de las mayor trascendencia, el monitoreo en tiempo real de los intentos de autoeliminación. Ha sido un cambio trascendental en la política de prevención y de seguimiento de las personas en nuestro país. Creo que lo dijimos en varias oportunidades. Copiamos lo mejor de la estrategia de la pandemia, que era el rastreo, y lo llevamos hacia un rastreo en materia de salud mental de intentos de autoeliminación. Y no nos quedamos ahí, porque no solo tenemos los datos, tenemos las personas, tenemos el seguimiento, sino que actuamos en el rol de policía sanitaria que tenemos la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y cerramos el círculo con políticas de multa, política de apercibimiento, en el cual hasta abril del año pasado teníamos 72 presuntos incumplimientos del seguimiento de intento de autoeliminación, con 22 sanciones firmes y 50 expedientes en trámite a prestadores. Pero no es por solo el hecho de multar, es por el hecho de que se cumpla y que se mejore y que se dé la atención debida a las personas. Continuamos en tema. El ministro de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra, anunció que el próximo 31 de julio se abrirá el primero de los 7 centros de atención en salud mental para adolescentes en el departamento de Rocha. Y bueno, y en el marco de esta celebración del Día Nacional de Prevención del Suicidio, Sciarra detalló algunos de los componentes del plan que lleva adelante esta Secretaría de Estado para atender esta problemática. Los componentes del sistema, para hacer una enumeración: 4 casas de medio camino para personas con problemas de salud mental, 80 cupos en total y en régimen mixto. 4 casas de medio camino para personas con uso problemático de drogas, con 100 cupos, también en régimen mixto. Viviendas autogestionadas, como la del Vilar de Vos, de 10 cupos, también mixto. Viviendas con apoyo, en 75 cupos. 2 espacios diurnos de inclusión cultural, de 130 cupos. 3 centros de 24 horas interinstitucionales especializados, entre Mides y ACE, con 20 cupos. Y para patologías duales también, en total 60 cupos. Tenemos también espacios diurnos, entre Mides y ACE, entre Mides y la Junta Nacional de Drogas, dispositivos laborales, duplas itinerantes para el tratamiento de adicciones también, centros de atención en salud mental comunitaria, con capacidad de 1000 atenciones al mes, lo inauguramos hace un mes aproximadamente. Bien, y según la psiquiatra Silvia Peláez, integrante de la organización no gubernamental Último Recurso, en Uruguay se suicidan entre 3 y 4 personas por día y por cada una hay entre 7 y 8 intentos de autoeliminación. Integrantes de esta organización acudieron al Parlamento y presentaron una serie de propuestas para mejorar la atención en grupos de riesgos y para trabajar en la prevención. De 3 a 4 uruguayos se sigan suicidando es algo importante. Por día. Creo que más 7 u 8 o 20 que por cada uno de ellos hace intentos de suicidio. Creo que lo que hay que hacer es escuchar más al usuario y adecuar las propuestas y los planes a cada población y a cada sector. Peláez reconoce que hay demoras en la atención en salud mental y hay que trabajar en grupos de riesgo que están claramente identificados. Por ejemplo, los policías. Los grupos de riesgo son
por ejemplo, un desempleado, si es jefe de hogar, donde ahí aparece todo lo patriarcal que pueda ser, y el representante de ese patriarcado como una víctima, no como un beneficiario de ese patriarcado. Las personas que ingieren alcohol u otras drogas adictivas, sean legales o no, entran en riesgo. Una persona que tuvo un intento de suicidio en los últimos 2 años, cuanto más cercano acá, más riesgo, es el predictor más fuerte aquí o en cualquier país del mundo de un futuro suicidio. En realidad, el suicidio y su intento tienen que ver con decir algo que no se puso en palabras. En Uruguay está habilitada la línea Vida a través del 0800 0767 y por celular *0767. Un servicio de atención telefónica de carácter nacional ante situaciones de riesgo de autoeliminación. Cambiamos de tema, pero continuamos hablando de salud, de alguna manera, Sí. porque autoridades de los Ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para brindar información sobre el residencial de 33 en el que fallecieron 10 adultos y adultas mayores en un incendio. Karina Rando, ministra de Salud Pública, dijo que desde su Secretaría de Estado están abiertos a conversar con la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor. Ese establecimiento había sido inspeccionado 8 veces. En ninguna de las inspecciones que se le hizo, de las fiscalizaciones que se le hizo, se encontró ninguna observación mayor. En ningún momento se encontró nada que pudiera peligrar la salud o la seguridad de los residentes. Al contrario, era un establecimiento en el cual se destacaban las condiciones locativas del mismo y no tenía observaciones mayores para levantar. ¿Desde el Ministerio se está conforme con todos los controles previos que se hicieron en este lugar? Se hicieron los controles que se requerían y se realizó absolutamente todo, inclusive la última inspección al residencial había sido en marzo de este mismo año. Rando informó que desde el Ministerio de Salud Pública llamaron a todos los familiares de quienes vivían en el centro asistencial y en todos los casos expresaron conformidad con la atención. También adelantó que la investigación por la causa del incendio que provocó los fallecimientos está en manos del Ministerio del Interior y aún no tienen novedades. En estos momentos hay más de 1000 centros esperando la habilitación de salud pública y desde las asociaciones solicitan que los trámites de habilitación se aceleren. Por supuesto que se puede dialogar, si ellos piden la solicitud y hacen la propuesta. Uno de los obstáculos que nos encontramos frecuentemente es la habilitación por parte de bomberos. A veces sucede que se abre un residencial y posteriormente se inicia el trámite de habilitación, entonces ese local en el que se abrió no está habilitado y es difícil reformularlo desde el punto de vista de la logística para bomberos. Por su parte, el diputado Frente Amplista Nino Medina dijo que la información presentada por los Ministerios de Salud Pública y Desarrollo Social tiene inconsistencias. También resaltó que hay más de 18.000 personas viviendo en residenciales y que es necesario que el país les brinde una vida digna. Hay inconsistencias en la información que se nos brindó, inconsistencia relacionada con recursos humanos en los territorios, o sea, en los departamentos a la hora de hacer esas tareas, inconsistencias relacionadas con, visitas y demás, pero nosotros vamos a entrar en una etapa de analizar la información. 33, como muchos departamentos, o la mayoría, no tiene los residenciales habilitados. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué significa estar en vías de habilitación? Porque claramente queda un espacio importante donde, a veces no están las garantías dadas para quienes allí viven. Por lo tanto, reitero, nos parece importante esta comparecencia, nos parece importante esta instancia que genera la Comisión de Derechos Humanos, que nos haya recibido, poder poner sobre la mesa lo de 33, pero reitero, con una visión más amplia, con una visión de país, sobre todo lo que Uruguay está debiéndole a la vejez, en un sistema nacional integrado de cuidados que nosotros hoy creemos que está en pausa. Presenta Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas.
Vamos a cambiar rápidamente de tema. Establecemos contacto con la periodista Mariana Abreu por primera vez en esta tarde. Mariana tiene novedades sobre el proyecto Neptuno. Adelante, Mariana. ¿Cómo andan, compañeras? Así es, estamos en las afueras de OCE porque este ente presentó ante la justicia una apelación. Porque, bueno, recordemos que hay un fallo que puso en suspenso la firma del contrato entre el Consorcio de Aguas, quien va a construir el proyecto Neptuno en San José, esta planta potabilizadora, y OCE. Esto no es una novedad, pero sí se presentó formalmente ayer ante la justicia este escrito, la apelación, son unas 190 hojas, accedimos a ellas y bueno, hay argumentos de corte, digamos, de forma y también de contenido. Recordemos que este fallo del juez Alejandro Recarey se dio luego de un recurso presentado por un conjunto de organizaciones sociales. Entre los argumentos que se manejan por parte de OCE, vuelve a estar sobre la mesa el tema de la imparcialidad del juez Alejandro Recarey. Recordemos que hubo un recurso presentado por el Ministerio de Salud Pública justamente en este sentido, pero fue desestimado, el juez siguió a cargo del caso y bueno, también se mencionan otros asuntos como el hecho de que hubo un trato diferencial entre las partes, entre los testigos presentados tanto por el gobierno como por las organizaciones sociales. Se afirma que los técnicos presentados por OCE y por el Ministerio de Ambiente no fueron tenidos en cuenta de la misma manera que los testigos también presentados como técnicos por parte de los demandantes. Y bueno, luego también hay una serie de cuestiones que tienen que ver con los daños ambientales. Es algo que se ha puesto de manifiesto con mucho énfasis por parte de los demandantes y bueno, desde OCE lo que se afirma es que todavía se necesitan las autorizaciones ambientales para poder llevar adelante este proyecto, entonces por eso no se podría estar argumentando bajo estos términos de los daños ambientales. Por otro lado, bueno, también se siguen sosteniendo argumentos que hemos escuchado decir a las autoridades, que no se privatiza el servicio porque la planta va a ser manejada por OCE, que esto no contraviene la Constitución, que se necesita otra fuente de agua potable. Y una novedad es que en este escrito también se solicita un pedido de recusación, lo mismo que hablábamos en relación al juez Alejandro Recarey, para el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de cuarto turno. Esto por entender que hay una situación de prejuzgamiento. Así que vamos a ver cómo continúa este asunto. La pelota ahora está en la cancha de los demandantes y luego de unos días sí se eleva al Tribunal de Apelaciones. Evidentemente vamos a estar informando a ver cómo sigue esto en materia judicial en relación a lo que tiene que ver con el proyecto Neptuno. Presentó Antel. Antel cumple 50 años y lo festeja con 50% de descuento en sus planes móviles para empresas. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional en Argentina, donde estamos en las vísperas del 30º aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en 1994, que dejó más de 80 muertos y generó, bueno, una verdadera conmoción, no solamente por lo sangriento del atentado, sino porque estaba precedido por el atentado a la Embajada de Israel en 1992. Y además todo el derrotero judicial y demás que ha generado el episodio sigue hasta el día de hoy muy, pero muy vigente. Por eso hubo un acto hoy en Buenos Aires que fue una oportunidad buena para que los presidentes Luis Lacalle Pou y Santiago Peña de Paraguay se reunieran con Javier Milei en la previa de este acto. Y hablando de este acto, antes de entrar en el terreno de la reunión que mantuvieron los mandatarios, hay que decir que el gobierno de Irán, a través de uno de sus principales medios de prensa, advirtió hoy al gobierno argentino que lamentará la decisión de atacar a Irán con acusaciones y esa enemistad la va a ver reflejada en actos, según dijo el gobierno de Irán, que agregó además todavía
no han existido pruebas concretas y claves de que hubiera estado Teherán detrás de ese atentado como se ha manejado. Lo cierto es que durante una hora se reunieron en la calle Pou y Milei en una reunión muy esperada después de las tensiones que se han generado en los últimos meses, la última de ellas en la última cumbre del Mercosur. En un intento por acercar posturas y dejar atrás algunos chispazos, el presidente Javier Milei recibió esta tarde en su despacho de la Casa Rosada a su par uruguayo Luis Lacalle Pou, reunión que transcurrió durante una hora y en la cual ambos mandatarios buscaron acercar posiciones tras la ausencia del mandatario argentino en la última cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Asunción la semana pasada. Lacalle Pou arribó puntualmente a las 16 horas y se retiró pasada las 17, acompañado del embajador uruguayo en Buenos Aires, Carlos Enciso, y según fuentes periodísticas, se fue satisfecho más por el clima distendido del cónclave que por avances en temas concretos. La reunión sirvió para acercar posiciones, aunque no despejó del todo las nubes del vínculo bilateral, y fuentes cercanas afirmaron que se habló de temas generales, un repaso de la agenda bilateral y regional, y que hubo un muy buen clima entre ambos presidentes. La reunión entre Milei y Lacalle Pou se había retrasado demasiado para el gusto de ambas cancillerías, luego del encontronazo de abril durante la cena de la Fundación Libertad, cuando Lacalle Pou sorprendió con un fuerte discurso en el que enfatizó sobre la importancia del rol del Estado y las instituciones democráticas y la tensión que generó la ausencia de Milei la pasada semana en Paraguay. El gobierno de Colombia, presidido por Gustavo Petro, obtuvo lo que podríamos decir su primera gran victoria en cuanto a reformas, con una reforma previsional que realmente ha conmovido los estamentos de la sociedad colombiana, fundamentalmente porque pasaría a tener el alcance de estas pensiones del 24% de la población al 53% y se espera que en un futuro a un 87%. Esta medida, por la cual ha luchado mucho Gustavo Petro, se da en un momento en el que justamente le ha costado muchísimo a nivel parlamentario lograr este apoyo. La oposición, de todas maneras, dijo que va a apelar a la Corte Constitucional. Sin embargo, Petro dijo que no hay justicia si no los alcanza a todos los colombianos. Hoy volvimos atrás. Es así como se mide si hay más pobres, si hay más hambre, si hay más desigualdad. Los gobiernos son malos. Lo que quizás hay es más riqueza para unos pocos que son dueños de la forma de comunicar. Pero no podemos dejarnos engañar. La Colombia humana tiene que volverse una realidad que significa acabar el hambre, que significa disminuir la pobreza, que significa disminuir la desigualdad social. Y hemos encontrado estos caminos que no son improvisados. La reforma aprobada en el Congreso pretende reparar los problemas estructurales del sistema, donde el trabajo informal supera el 50% y provoca que solo 1 de cada 4 personas cuente con protección en su vejez, habiendo una brecha de género muy profunda, pues en el caso de las mujeres con derecho a pensión, solo 1 de cada 8 lo logra. Para ello, la ley quiere transferir la mayoría de pensiones al sistema público y que el privado se quede con las contribuciones voluntarias y cuenta con varios pilares, para los que cotizan y para los que no, y de esa manera garantizar que más de 3 millones de colombianos de más de 80 años que no van a tener la posibilidad de pensionarse tengan un subsidio de $57 mensuales. Más de la mitad de la población de Colombia, casi 26 millones de personas, es laboralmente activa, pero de esos afiliados solo 10.200.000 cotizan en un sistema de pensiones, por lo que unos 14.700.000 ciudadanos no tienen protección de su vejez. Mientras el gobierno de Francia navega con piloto automático tras la renuncia de su primer ministro, la alianza de izquierda que ganó las elecciones regionales, parlamentarias de los últimos días, ya ha elegido a su candidato para presidir la Asamblea Nacional, que es André Jassagne, quien a los 74 años es un reconocido miembro del Partido Comunista. Pero claro está que todavía hay discusiones para ver quién de esa alianza es el candidato a primer ministro. Recordemos que se formó un cordón sanitario para impedir el avance de la ultraderecha. El comunista André Jassagne, de 74 años, fue elegido como candidato único del nuevo Frente Popular a la presidencia de la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento, según anunciaron los grupos de esta coalición de izquierda en vísperas de la votación, y se enfrentará a la macronista Yael Braun-Pivet, presidenta saliente de la Cámara, y al centrista Charles de Courson, del grupo independiente Liot.
En declaraciones a la prensa junto a los demás líderes de los grupos de izquierda, el diputado destacó la legitimidad del nuevo Frente Popular para presidir la Asamblea tras su victoria en el balotaje de las elecciones legislativas del 7 de julio. Los comicios a 2 vueltas dejaron un hemiciclo fragmentado en el que ningún partido o coalición obtuvo la mayoría absoluta de 289 diputados. Mientras tanto, las negociaciones para acordar un candidato único del nuevo Frente Popular al puesto de primer ministro siguen estancadas y las mayores fricciones se dan entre la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, principal partido de la alianza, y los socialistas, después de que esta coalición heterogénea se aglutinara para hacer frente en el balotaje de las legislativas a la extrema derecha, que llegó en primer lugar en la primera vuelta de las legislativas del 30 de junio. Les contamos que el Senado votó negativamente la moción para tratar en el plenario el proyecto de eutanasia sin aprobarlo antes en la Comisión de Salud. Esta moción fue promovida por el senador colorado Pablo Lanz y apoyada por el Frente Amplio. Lamentamos porque la moción era que se incluyera en el orden del día el proyecto de ley para el 13 de agosto. Estamos a 16 de julio y en realidad hay 2 delegaciones para ser recibidas por la Comisión de Salud, o sea que de aquí al 13 de agosto, si hay voluntad por parte de quienes integramos la Comisión de Salud, había tiempo suficiente para escuchar a estas 2 delegaciones y luego tratar el proyecto e informar al Pleno el 13 de agosto. Por lo tanto, nos preocupa que no se haya acordado incluir el punto en el orden del día porque esto lo que está dejando abierta la posibilidad de que el tema se siga dilatando en su consideración y finalmente la Cámara no trate el proyecto. Y este es un tema muy importante que para nosotros habla de consagrar un derecho que asiste a las personas y sobre el cual nos parece que tiene que haber un pronunciamiento, ¿verdad? El tema fue tratado en la Cámara de Diputados, ingresó a la Cámara de Senadores en octubre del año 2022, o sea que en poco se van a cumplir 2 años. Es un tiempo suficiente para tratarlo y formarse una opinión. Es un tema complejo, es un tema difícil, pero yo creo que por complejo y difícil no puede ser el camino no resolverlo, no tratarlo. Bien, y nos despedimos rapidito porque ya está por empezar Lado B, así que los invitamos a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Y nos reencontramos mañana únicamente en la edición central por ser 18 de julio. Bien, a las 18:55 entonces estaremos con ustedes. Hasta mañana. Chao, hasta mañana.